Dios les bendiga, amado pueblo del Señor. El Señor ha sido bueno, que nos ha regalado vida. Y hoy quería hablar un poco sobre los frutos del Espíritu Santo, porque es muy necesario que tú sepas. Muchas veces, a veces las personas no saben qué frutos tienen. Pero en realidad nosotros tenemos que tener los 9 frutos del Espíritu Santo. Es que no tiene que ser solo uno, no tiene que ser solo 2, no tiene que ser solo 3. Tienen que ser los 9 frutos del Espíritu Santo para que tú, amigo, si tú vivas esta palabra, amén. Vivir esta palabra con los 9 frutos del Espíritu Santo, ¿por qué? No vas a ser guiado por la carne, sino por el Espíritu. Oye esto, como decía Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo mismo, cuando alguien tiene los 9 frutos del Espíritu Santo, es Cristo el que habita en él. Amén, aleluya. Y vamos a leer, para eso vamos a leer en Gálatas 5, versículo, vamos a empezar desde el versículo 16. Oiga esto, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice así. Digo pues, oiga, aquí dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Oiga lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una cosa muy importante es, hermano, ¿qué frutos tienes tú? ¿Serán los frutos de la carne o serán los frutos del Espíritu? Tú lo sabes. ¿Por qué? ¿Cuál es tu manera de actuar? Amén. ¿Cuál es tu manera de sentir las cosas? ¿Qué es en realidad tus pensamientos más profundos? ¿Cuáles son los pensamientos más profundos que hay en ti? Y eso solo tú lo conoces y Dios. Amén, aleluya. Vamos a seguir leyendo porque esto es importantísimo, que nosotros, la iglesia, tengamos en cuenta los 9 frutos del Espíritu Santo. Y casi nadie habla de esto. Todos hablan de otras cosas, de la pintura, del pelo, de cómo andan y la crítica. Solo hablan de crítica. Pero es importante, hermano, que la palabra del Señor no solamente hablemos de la crítica, sino hablemos de los frutos del Espíritu Santo. ¿Será que esos frutos del Espíritu Santo están cuando tú criticas? ¿Será que esos frutos del Espíritu Santo tú los estás viviendo o los estás poniendo por obra? ¿O será que el fruto del Espíritu Santo no habita en ti porque el Espíritu Santo no está habitando en ti? El que está habitando y el que está tomando control es tu carne. El que está tomando control, porque mire, les voy a decir estos frutos de la carne. Esto es lo que te aleja de Dios y no te deja crecer en el Espíritu. Mira, número 1. Y vamos a leer vamos a seguir leyendo en el 17 y dice así. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo quiero hacer lo bueno, pero la carne me lleva por otro camino. La carne hace que yo sea envidiosa, que sea avariciosa, que sea egoísta. La carne hace que yo sea criticona, que yo sea mentirosa. Oye, todo eso, ten mucho cuidado, hermano, tú que vives una vida en el Evangelio y tú que tienes privilegios. Tienes que analizar qué fruto, qué clase de frutos en realidad tú tienes. Es importante que tú lo hagas, que hagas una autorrevisión, que tú te escudriñes y le digas al Señor, Señor, ayúdame porque no puedo tener estos frutos de la carne aquí. Tienes que decirle al Señor que te los quite. Amén, aleluya. Porque es importante que todos empecemos a meditar en esto. Si no al cielo, no vamos. No vamos al cielo. Nada inmundo entrará al cielo. Si usted quiere llevar toda la maleta de envidia, fornicación y todo lo que quiera, al cielo no entra. No entra. Si aquí en un avión no le dejan llevar una maletita que por muy pequeña que sea, pero si su peso es mayor de lo que permiten, no lo dejan llevarla. Así es que al cielo no entra, mi amigo, mi hermano, mi compañero de milicia. Y vamos a seguir leyendo en el 18 y dice así. Pero si sois guiados por el Espíritu, no
estáis bajo la ley. ¿Sabe por qué? Bajo la ley de la carne. No está bajo la ley de la carne. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu. Estamos bajo la ley de Cristo. Alábele porque Él vive. Bajo la ley de Cristo. ¿Por qué? Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, es Cristo que habita en ti. Es Cristo que vive en ti. Tú vives la vida de Cristo. Amén, aleluya. Quiero que entiendas muy bien esto. Y el Señor no se va a venir a envolver en los deseos de la carne. No, porque Él es un Dios soberano. Él es justo. Él es santo, 3 veces santo, aleluya. Mi alma alaba a Cristo. Y es importante que ustedes, los que tienen privilegios en las iglesias, tengan en cuenta de que a Dios no le pueden engañar. Dios no puede ser burlado. Así que escudriñate y empieza a analizar qué frutos tú tienes. Alábele, bendito sea el Señor, aleluya. Y seguimos leyendo y dice en el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad. Oiga, enemistad. Póngase a pensar. Muchos de ustedes tienen privilegio y están enojados con el vecino, con el hermano, con la hermana, por algo que les ofendió. Oiga, entonces no están agradando a Dios. Oiga esto, analícese. Aleluya, porque es muy importante, hermano. Y créeme que yo te amo y por eso te estoy hablando de esta palabra buena y gloriosa. Amén. Dice, contiendas, mire, iras, celos, pleitos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías o cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Está hablando, ¿verdad? Pablo le está escribiendo a los Gálatas. Pero oiga esto, y vamos a seguir leyendo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que tú estás practicando, hermano, amigo, compañero de milicia? ¿Será que estás practicando las obras de la carne? ¿Será que cuando sales de la iglesia sales a hablar del vecino, del hermano, del predicador o del pastor? ¿De quién tú hablas? Hermano, yo quiero que tú analices qué obras tú tienes, si son obras de la carne o obras del Espíritu. Ahora vamos a ver la siguiente parte, lo bueno, lo puro, lo sincero. Ahora vamos a ver lo que te conduce al cielo. Ahora vamos a ver cómo quiere el Señor que tú tengas los frutos del Espíritu Santo para que tú vivas en la ley de Cristo, no en la ley de la carne. Y oye esto, hermano, oye esto, porque si tú estás viviendo conforme los deseos de la carne, teniendo envidia, teniendo avaricia, teniendo esas borracheras, herejías y todo eso, nada de eso te va a salvar. Así es que al cielo no entra. No entra, iglesia. Si usted no se prepara, no entra. Es importante tener una comunión personal con el Señor y vivir la palabra y tener los 9 frutos del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y vamos a seguir leyendo en el 22. Mas el fruto del Espíritu, oiga esto, el fruto del Espíritu es amor, el primero, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, porque vivimos bajo la cobertura de Cristo. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque es todo lo bueno. Hermano, ¿quién no le va a gustar que le amen? ¿Quién no va a sentir bien sentirse en armonía, en paz?
¿Quién no va a sentirse? El Señor, ¿cómo no se va a sentir agradado si tú tienes fe en Él? ¿Cómo no se va a sentir agradado si tú le elevas una oración de agradecimiento y tienes agradecimiento en tu corazón? Son frutos que tú tienes que tener, amén. Esos 9 frutos los tienes que tener, pero no solo tenerlos, sino vivirlos, ponerlos en práctica, alabado Jesús de Nazaret. Porque de nada sirve decir que yo amo al Señor y que sigo los mandamientos y que yo sigo a Cristo, pero vivo una vida en los deseos de la carne. Nada de eso es bueno, amén. Es importante que vivamos bajo la ley de Cristo. Y vamos a seguir leyendo y dice, miren el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque ya no viven ellos, ya no vivimos nosotros, ya no vive la carne en nosotros, vive Cristo en nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso es que el cristiano verdadero tiene los 9 frutos del Espíritu, porque es el Espíritu Santo que está habitando en esta vasija. Bendito sea el Señor, alabado Jesús. No puedes tener los frutos de la carne, tiene que habitarlo el Espíritu, porque la carne no tiene nada de santificar, no tiene nada de que lo va a santificar para llevarlo al cielo. El único que tiene todos esos frutos es el Espíritu Santo. Así es que ¿en qué tú meditas? ¿En qué estás viviendo? ¿En la ley de Cristo o en la ley de la carne? Amén, aleluya. Y seguimos leyendo, hermanos, y mire lo que dice. En el 24 le leía, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque así como dijo Pablo, pues no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en Cristo y me regocijo en Cristo y me deleito en Cristo y me glorío en Cristo. ¡Alabado Jesús! Bendito Dios. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces eso es lo que está pasando en los altares. Las envidias, las críticas. Alábele porque Él vive. Amén, aleluya. Esta es palabra de Dios. Escudriñate antes. Y hay de aquellos pastores que sepan lo que están subiendo arriba. Y aún así lo suben arriba. ¿Solo para qué? ¿Solo porque tiene un talento y está ejerciendo un talento? Pero en realidad esta persona está por dentro más agria que un limón, que una naranja. Aleluya, alábele porque Él vive. Sin frutos del Espíritu. Es importante que tengamos los frutos del Espíritu. Las 5 vírgenes prudentes tenían los frutos del Espíritu Santo. Aunque usted no lo quiera creer. Y esa era la llenura. Los frutos del Espíritu Santo. Esas vírgenes prudentes tenían eso y por eso se fueron con su esposo. Pero las insensatas tenían los frutos de la carne. Los frutos de la carne era lo que vivían a estas insensatas. Usted alábele porque Él vive. ¿Qué frutos tú tienes? ¿Los frutos de la carne o frutos del Espíritu? Bendito sea el Señor. Y leemos aquí y dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, dice en el 6, este capítulo 6, versículo 1, amén. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Oyó esto? Mansedumbre. Y eso es un fruto del Espíritu Santo. Ser manso. Manso. Amén. Porque aprendemos de Dios que Él es manso. Amén. Gloria sea al Señor. En el 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y
cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Quiere decir ayudarnos, hermano. No atacarnos, no criticarnos, no apuntarnos, no, ayudarnos. Si vemos caído al hermano, tratar de restaurarle, de levantarle, no de aterrarlo ni de tirarlo más al vacío. No, hermano, es tener esa compasión, ese amor por el hermano, por el prójimo. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Si alguien está en necesidad, también lo mismo, tratar de ayudarlo, ver en qué le podemos servir. Tal vez no tenemos dinero que darle, pero le podemos dar una palabra de bendición, algo que lo reanime, algo, una llamada. Sí, hermano. Amén, aleluya. Oye, vamos a leer en el 3 y dice, porque el que se cree, vamos por el 3, ¿verdad? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sí? Por los vanagloriosos, los que se creen mucho porque tienen un privilegio y empiezan a decir, a tener de menos a los demás y empiezan a envidiarse entre sí. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos, cuidémonos. Y dice aquí, no siendo nada. Así que cada uno someta a prueba, oiga, someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloria sobre respeto, sobre solo motivo de gloriarse, dice, su propia obra, pero lo voy a leer desde el 1, desde el 6. El 4 dice, así que cada uno someta a pruebas sus propia obra, someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno lleva su carga, hermano. Cada uno sabe lo que está pasando, las pruebas y las luchas que tiene. Por eso es importante tener los 9 frutos del Espíritu Santo, para que al tener los 9 frutos del Espíritu Santo vas a ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es hermoso, ¿qué te puedo decir? El Espíritu Santo es el que guía, el que ministra, es todo, es tu amigo fiel, el que nunca te va a fallar. Y para eso leí, tenía aquí una enseñanza, tenía aquí cómo tú puedes, hermano, amigo, compañero de milicia, poner en práctica los frutos del Espíritu Santo y los textos bíblicos que hay en la Biblia, cómo los podemos ejercer y cómo ponerlos por obra. Te voy a leer lo que escribí aquí. Gloria sea al Señor. Y dice, el primer fruto, que es el amor. Oye esto. El amor. Puedes hacer un acto de amor desinteresado cada día, ayudando a alguien, llamándole, llamar a un hermano, ¿cómo está? Amén. O escucharlo. Hay muchas personas que quieren desahogarse y hablar, ¿verdad? Tú dirás, pero no tengo tiempo. Pero es un acto de amor. Eso solo es un ejemplo. No es que te estoy diciendo que así exactamente. Hay de muchas maneras que tú lo puedes ejercer, que tú lo puedes poner por obra. El acto de amor. Amén, aleluya. Mire, y aquí vamos a hablar de la alegría. La alegría. El segundo. Mire, y dice, escribe 3 cosas por las que agradeces cada día a Dios. Escribe 3 cosas en las cuales tú te puedes acordar y hacerlas, ejercerlas. Porque mire el versículo bíblico que puse aquí es, estén siempre alegres en el Señor, Filipenses 4:4. Y en el del amor dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el 3 dice, paz. Dedica 10 minutos en silencio y oración diaria para tener paz en tu corazón, donde solamente está la comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahí tú te estás desahogando y diciéndole al Señor el agradecimiento por todo lo recibido, por todo lo que te ha dado.
y decirle al Señor que tú tienes necesidad siempre de Él. Amén, ser una persona agradecida. Alabado Jesús de Nazaret. Yo la verdad estoy muy contenta. Y mire lo que dice aquí en este versículo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones. Está en Filipenses 4:7. La paciencia, hermanos, la paciencia, que no todos tienen esa una virtud. Pero esa paciencia también está en los 9 frutos del Espíritu Santo. La paciencia, en momentos de molestia, respira profundo respira profundo y espera antes de responder. No seas impulsivo al responder. Tienes que tener calma, darte tiempo para responder. Amén. Gloria sea al Señor. Y el versículo dice, sean pacientes, soportándonos unos a otros con amor. Está en Efesios 4:2. Vamos al número 5, amabilidad. Ser amable, eso es un fruto. Amén. Amable. Haz un gesto amable con alguien cada día. Una sonrisa. Sí, se han fijado, muchas veces hay personas que son serias, así como... Y ya cuando uno empieza a reír con ellos, en una media sonrisa, ya como que el semblante de su rostro les cambia. O tal vez le empieza a hacer una plática de algo que a esa persona le agrada. Amén. Eso es muy bonito, hermano, muy bonito. Ser amable con esa persona. Gloria a Dios. Sean amables y compasivos unos con otros. Efesios 4:32. Bondad. Es un fruto ser bondadoso. Amén. Muchos que son mezquinos, pero aquí está diciendo bondad. Ser bondadoso con el necesitado. Oiga esto. Realiza una obra de caridad. Visitar a algún enfermo, apoyar con sinceridad a alguien. Amén, aleluya. Y vemos en el versículo bíblico que dice, no se cansen de hacer el bien. Y está en Gálatas 6:9. Y vamos por el séptimo, el número 7, fidelidad. A Dios le agrada tu fidelidad. Alabado Jesús. Dios quiere que tú seas fiel, amigo. Tu fidelidad. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, sé constante en oración y cumple una promesa que hayas hecho. Muchos le hacen promesas a Dios y no se las cumplen. Así es que vaya practicando los 9 frutos del Espíritu Santo. Amén. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que vivir bajo la ley de Cristo. Amén. No bajo la ley de la carne. Y es importante poner en práctica los frutos del Espíritu Santo. El versículo dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida, de la vida. Está en Apocalipsis 2:10. Alabado Jesús. Vamos por el octavo, el número 8, el fruto de la humildad. Ser humildes. Amén, aleluya. Mire, dice aquí, escucha más de lo que hablas y acepta críticas con serenidad. Quiere decir que usted puede escuchar críticas, pero usted tiene que tener serenidad, tranquilidad. O sea, hay críticas que son constructivas y hay críticas que son destructivas. Usted tome lo que le conviene. Amén. Si a usted le conviene una crítica constructiva que le va a ayudar para construir su forma de ser mejor, entonces acéptela, atesórela, valórela. Pero también no está de más escuchar las críticas que le tengan que dar. Pero si vienen críticas negativas, bueno, ahí, mire, no la tome y no entre en pleito ni en contienda por eso. No, aprenda a escuchar más que hablar. Sé tardo, mire, por eso dice que seamos tardos en hablar y prontos en oír. Seamos prontos en oír y tardos en hablar.
Amén, aleluya. Pero el versículo dice así: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Gloria sea al Señor. Este es el octavo y este es el noveno, el 9 y el último de los frutos del Espíritu Santo. Dominio propio. Aleluya, mi alma alaba a Cristo. Elige una área personal para ejercer control. Oiga esto. Reacciones y trabaja en ella conscientemente. Estamos hablando dominio propio. Amén. Hay que elegir cuando usted tiene dominio propio de usted mismo. Amén. Porque a veces la carne quiere llevarlo por un lado, pero no, el Espíritu quiere algo que le edifique. Amén. Tener dominio propio. Alejarse del pecado. Eso es uno, de alejarse del mal. Alejarse de ser chismoso. Tratar de dominar la lengua. Es dominio propio. Alabado Jesús. Mi alma alaba a Cristo. Y en versículo dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este lo vemos en 2 de Timoteo 1:7. Eso ha sido todo, amigo, compañero de milicia. Que el Señor te bendiga y confiemos en el Señor, en que un día el Señor vendrá. Un día el Señor vendrá y nos llevará con Él. Amén. Y Él sonará esa trompeta y volamos en el arrebatamiento y los vamos con Cristo. Pero para eso necesitamos tener en práctica los 9 frutos del Espíritu Santo. Si usted no practica los frutos del Espíritu Santo, al cielo no va. Dios te bendiga, Cristo te ama. Bendiciones, que la paz de Cristo esté en tu corazón, en tu hogar, en tu familia, y que todo el amor de Jesús inunde tu hogar y que sea el Espíritu Santo guiándote todos los días de tu vida. Procura estar escrito en el libro de la vida y que toda tu familia y tú sean salvos para la honra y gloria de Cristo. Amén. Dios te bendiga. Cristo te ama. Bendiciones.